Libro Revista Psicotub, edición 8 año 9 mes de agosto. Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bien amada revista, en un mes de agosto de diversas festividades para el disfrute de todos. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL, emprendedor y escritor. En la presente edición nos dividiremos en 4 partes. En nuestro primer texto te traemos un artículo titulado con motivo de la celebración de las madres. ¿Eres hijo de una madre narcisista?, en donde reflexionaremos acerca de lo que vendrían siendo las madres narcisistas, y de cómo conviven y educan a sus hijos y de cómo estos pueden verse afectados. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada y acostumbrada sección psicobiografías, en donde continuamos con el constructivismo genetista y le toca el turno a Ernst van Westerfeld, en donde repasaremos su obra, vida, legado científico y profesional. En nuestro tercer texto te traemos un artículo titulado y con motivo del Día Internacional del Zurdo, cómo funciona el cerebro de los zurdos y otros datos que quizás no conozcas, en donde profundizaremos y revisaremos mitos y verdades acerca de la surdera, por así decirlo. En nuestro cuarto y último artículo te traemos un texto titulado ¿Uno atrae su suerte?, en donde reflexionaremos y repasaremos acerca de lo que implica la suerte y de las distintas variables ciertas o falsas acerca de que se conoce como buena suerte o mala, así como destino tal cual, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo recibido. Lo seguimos haciendo para y por ustedes y con la misma dedicación de siempre. Una vez gracias y que Dios los bendiga. Eres hijo de una madre narcisista. Cuando recordamos a nuestra querida madre en las distintas celebraciones, la conmemoramos y la recordamos como una madre muy especial. Para todos y cada uno de nosotros madre, solo hay una. Pero ¿qué sucede cuando somos hijos de una figura materna que es un tanto narcisista, por así decirlo, y nos educa dentro de patrones de crianza que pueden ser un tanto narcisistas y ególatras? Definamos pues el perfil de la madre narcisista. El término madre narcisista señala a aquella figura materna que padece un narcisismo patológico. Este perfil se distingue por una arrogancia innata y una autoimagen excesivamente elevada, demandando admiración incesante y sosteniendo la creencia en su superioridad sobre los demás. Arrastrando una autoestima frágil que anhela validación externa, constantemente busca reafirmarse a sí misma mediante presunciones de sus propios méritos. Como resultado de estas características, las madres narcisistas engendran pautas de comportamiento abusivas que arrojan una sombra negativa sobre la salud mental de aquellos que comparten su entorno. Madres narcisistas, su impacto en las personas y relaciones cercanas. El tema de las madres narcisistas permanece en gran medida en la sombra de la sociedad, de tal forma que la disponibilidad de material al respecto es escasa. Frecuentemente, se mitifica a las madres como seres venerados e inigualables, pero esta perspectiva puede velar una realidad mucho más intrincada. La imagen de la madre elevada a la categoría de figura divina, respaldada por un amor incondicional, puede encubrir el narcisismo materno que, en su forma más potente, puede adoptar manifestaciones agresivas, manipuladoras e incluso destructivas para aquellos que comparten su espacio con la madre narcisista. El narcisismo materno, cuando alcanza niveles patológicos, constituye una problemática seria que no debería ser marginada, trivializada o idealizada. Aunque el narcisismo representa un componente natural en el desarrollo humano, puede convertirse en una fuerza altamente perjudicial para el individuo y sembrar discordia en las relaciones cercanas si no se aborda de manera adecuada. Madre narcisista. Características. Conducta abusiva, impulsada por la creencia de que su título de madre le confiere inmunidad y prerrogativas especiales. La madre narcisista ejerce un abuso psicológico, verbal y emocional, e incluso, en ocasiones, físico, sobre sus hijos, con el fin de reafirmar su superioridad. Este comportamiento se origina en su incapacidad para cultivar amor y aceptación hacia sí misma. Rigidez inflexible. Aunque pueda expresar ideas infantiles o incoherentes, la madre narcisista muestra una inflexibilidad absoluta en su interpretación de los mensajes que emite. No tolera que sus opiniones sean cuestionadas ni refutadas. Desafíos identitarios. La personalidad narcisista, al carecer de una base sólida, presenta una autenticidad fragmentada en todos los aspectos de su vida.
Esta carencia de una identidad definida la conduce a una constante búsqueda de orientación y dirección personal. Autoestima frágil. No existe tarea más sencilla que herir los sentimientos de una madre narcisista. Su concepción distorsionada de la autovaloración y el amor propio la convierten en una presa fácil. Esta persona se visualiza solo a través de los ojos de los demás, encontrando valor en el reconocimiento ajeno. Su percepción de autovalía depende exclusivamente de logros, apariencia física, habilidades excepcionales, popularidad, admiración, elogios y posición económica o social. Al depender completamente de la validación externa, solo se acepta a sí misma cuando es validada por otros o cuando alcanza éxito absoluto en todas sus empresas, destacándose de alguna forma. Egocentrismo desmedido. La madre narcisista se niega rotundamente a reconocer cuando alguien necesita ayuda o apoyo emocional. Invariablemente, subestima e ignora conscientemente el dolor de sus hijos, mientras insiste en que su hijo /A se dedique incondicionalmente a satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque egocéntrico impide que la madre narcisista forje vínculos afectivos auténticos con cualquier persona, incluso con su propio /A hijo /A. Su comportamiento es frío, seco y distante cuando el foco no recae en su propio estado emocional o necesidades. Búsqueda obsesiva de la perfección. Todo lo que emprende la madre narcisista debe cumplir los estándares más elevados de excelencia. Sin embargo, esta actitud perfeccionista no surge de la confianza en sí misma, sino de una profunda inseguridad. Cuando no logra mantener sus reglas y expectativas, o cuando no es objeto de alabanza, experimenta una autocrítica negativa y autoanuladora. El perfeccionismo de la madre narcisista resulta agotador, haciéndose sentir insignificantes y menospreciados a quienes la rodean. Ciclo de disfunción familiar. Las personalidades narcisistas a menudo provienen de entornos familiares disfuncionales y, asimismo, las familias conformadas por una madre narcisista tienden a hacerlo. Bajo la influencia directa de una madre narcisista, es casi imposible mantener una dinámica familiar armoniosa y funcional. Ella manipula a quienes la rodean para satisfacer sus propios intereses. Utiliza su estatus de madre para favorecer a un hijo en particular, el niño dorado. Estos hijos es los que muestran mayor disposición a acatar sus demandas sin protestar, sembrando sutiles manipulaciones que generan conflictos entre hermanos, especialmente hacia los hijos oveja negra. Sometimiento. Relacionarse con un narcisista, ya sea una madre, padre, amigo, colega o pareja, implica someterse a la tiranía de su ego insaciable y despiadado. Este tipo de relación conlleva una vida caracterizada por la autoanulación, el sometimiento, el chantaje emocional, la codependencia, las mentiras, el maltrato emocional y, en ocasiones, físico. Siembra de discordia. La madre narcisista, al estar perpetuamente insatisfecha consigo misma, provoca conflictos innecesarios para aliviar su propia confusión emocional interna. Raramente opta por el diálogo y la comprensión, en lugar de ello, sostiene una actitud intransigente y obstinada que propicia la perpetuación de desacuerdos y discordias en lugar de fomentar la armonía. Comportamiento inmaduro. Los narcisistas, con el tiempo, no experimentan una evolución significativa, lo que conlleva a que manifiesten conductas propias de niños obstinados o adolescentes inseguros. En lugar de abogar por sus puntos de vista de manera racional, madura y centrada, recurren a tácticas de intimidación, discusiones, conflictos y manipulación emocional para persuadir a los demás a servir a sus intereses, deseos y caprichos. Carencia de responsabilidad. Para la madre narcisista, cualquier acontecimiento adverso es completamente ajeno a su influencia. Su intolerancia hacia la admisión de errores o equivocaciones es patente. Por lo tanto, constantemente busca agravios ajenos para cargar con las consecuencias de sus propias derrotas. Incluso cuando es consciente de su comportamiento abusivo y causa daño, raramente ofrece disculpas. Su constante búsqueda por corresponder a expectativas perfeccionistas, idealistas e irrealistas a menudo desemboca en la necesidad de encontrar un culpable exterior por sus fracasos. Necesidad de ser el centro de atención. En cualquier contexto o evento, la madre narcisista no puede evitar exhibir una necesidad de ser el centro de atención. Su sensación de superioridad se manifiesta de manera exagerada, lo que la lleva a exigir un trato preferencial.
Este rasgo se evidencia también en su estilo de comunicación y sus acciones, denotando un tono de arrogancia en todas sus facetas. Madres narcisistas y depresión. Es relevante subrayar que el perfil de una madre narcisista conlleva una inclinación hacia la depresión. Esta dimensión puede parecer paradójica, ya que la madre narcisista exhibe una fachada de superioridad y control en público. Sin embargo, en su interior, lleva una herida abierta en su autoestima. La realidad que atañe a la auténtica faceta de su personalidad la convierte en una candidata propensa a la depresión. Es común observar una inclinación marcada hacia la autocrítica y el menosprecio de sí misma, acompañados por una persistente aversión hacia su propio ser. Además, su incapacidad para cultivar amor propio y autocompasión perpetúa los sentimientos de autorrechazo. Una de las principales problemáticas de las personalidades narcisistas, como por ejemplo las madres narcisistas, radica en que rara vez buscan ayuda terapéutica. Al negar sus propias vulnerabilidades o la existencia de problemas psicológicos y emocionales, transcurren sus vidas envueltas en la insatisfacción, achacando siempre la culpa a los demás. A medida que su descontento se extiende y afecta sus relaciones, en ocasiones de manera irreparable, suelen quedar atrapadas en episodios depresivos. Ser hijo/diagonal de una madre narcisista constituye uno de los desafíos más complejos y dolorosos que una persona puede afrontar. Esto se debe a que la madre narcisista se resiste tenazmente a reconocer y respetar la individualidad, autonomía, preferencias y necesidades de sus hijos. La dinámica de esta relación solo parece funcionar cuando el la hijo/diagonal se somete completamente a su control y a la manipulación psicológica que ejerce sobre él. Soy hijo de una madre narcisista. ¿Qué debo saber? El cambio es un desafío. Es crucial comprender que el cambio en tu madre es improbable. Las personas solo cambian cuando reconocen esa necesidad. La madre narcisista, en cambio, sostiene una certeza firme en su propia perspectiva, donde cualquier desacuerdo, cualquier punto de vista que esté alejado de su verdad, se convierte en una batalla. Las personalidades narcisistas tienden a ver las situaciones en blanco y negro, sin matices, o estás conmigo o estás contra mí. En este contexto, tu capacidad para tomar decisiones como un adulto independiente cobra vital importancia. Aunque puede brindarte consejos y compartir su punto de vista, es fundamental que te defiendas de imposiciones y respetes tus elecciones. Evolución negativa. A menudo se escucha que el tiempo todo lo cura. Sin embargo, en este caso, esa idea no se aplica. Con el paso del tiempo, estas relaciones abusivas no mejoran, sino que tienden a empeorar. Las madres narcisistas y los narcisistas en general perfeccionan su habilidad de manipulación con la edad, sintiéndose menos obligados a disimular su comportamiento. La carencia de amor, un conocimiento doloroso pero esencial, es que las madres narcisistas carecen de la capacidad de amar. Su incapacidad de amarse a sí mismas refleja en su inhabilidad para amar a los demás. Como suele decirse, uno solo puede dar lo que posee. Si su interior alberga rabia, amargura y resentimiento, solo podrá entregar eso. En otras palabras, no puedes extraer jugo de uva de una naranja, no importa cuánto lo intentes. La idea de salvar, existe la idea errónea de que brindar amor y cuidado constante a una madre narcisista puede salvarla. Lamentablemente, esta perspectiva no aplica con esta clase de personalidad, ya que las madres narcisistas raramente están dispuestas a cambiar. Nutrición del dolor. Las madres narcisistas, así como las personalidades narcisistas en general, encuentran satisfacción en el dolor de sus víctimas. Este comportamiento retorcido se traduce en hacer que te sientas inferior para elevar su propia superioridad, desestabilizarte para sentirse en equilibrio, y tomar el control al provocar tu enfado y pérdida de compostura. Es una dinámica realmente perversa. Los niños/diagonalas, naturalmente en búsqueda de la aprobación materna, anhelan ser vistos, aprobados, aceptados y amados. Sin embargo, los hijos de madres narcisistas pasan sus vidas tratando de cumplir con los altos estándares exigidos por ellas para obtener aprobación y una forma retorcida de amor. Link fuente: http://sandraribeiro.es/madres-narcisistas. Comportamiento de las madres narcisistas.
1. Criticar continuamente el comportamiento de los hijos. Las madres narcisistas juzgan y critican cualquier comportamiento o decisión de sus hijos, por insignificante que sea. Esta crítica constante es una forma de control y poder de la madre hacia sus hijos. Algunos ejemplos de estas críticas son: eres muy débil, deberías esforzarte más, o no conseguirás nada. 2. Usar la culpa y la dramatización. La culpa y la dramatización es otra forma que tienen las madres narcisistas de controlar a sus hijos. Se puede utilizar haciendo sentir al hijo mal por todo lo que se ha hecho por él o por no cumplir con lo que se esperaba de él, por ejemplo, con lo que he hecho por ti y así me lo pagas. 3. Luz de gas o gaslighting. Es una forma de manipular a otra persona haciendo que se cuestione sus propias vivencias, recuerdos o emociones. Se basa en negar que algo que ha ocurrido haya ocurrido, haciendo que la otra persona sienta frustración e impotencia. El gaslighting termina por hacer un daño psicológico a la víctima importante y hace que pierda la confianza en sí misma. Una madre narcisista podría utilizar el gaslighting con frases como: eso no ha sido así, lo has malinterpretado, o estás exagerando, eso está en tu cabeza. 4. Disminución de la confianza. Las madres narcisistas generan un profundo impacto negativo en la autoconfianza y autoestima de sus hijos. Al criticar e invalidar continuamente a sus hijos, estas madres les hacen sentir incompetentes e inseguros. Por otro lado, esto hará que los hijos estén en búsqueda constante de la validación de los demás, ya que por parte de su madre no la van a obtener nunca. Son ejemplos de invalidación, frases como: no eres capaz de hacer esto por ti mismo, o tienes suerte de que te ayude porque si no, no podrías hacerlo. 5. Tener favoritos. Es habitual ver que las madres narcisistas hagan muy evidente que tienen un hijo favorito o al que prefieren por encima de otro. Pueden decir al favorito cosas como: eres especial, o eres el más inteligente, y al menos favorito cosas como: deberías aprender de tu hermana, o no podrías parecerte más a tu hermano. Esta actitud afecta gravemente al hijo / menos favorecido por su madre, creando un daño emocional que puede durar toda la vida. 6. Todo debe hacerse a su manera. Las madres narcisistas exigen que las cosas se deben hacer como ellas quieren o de lo contrario habrá consecuencias. Para ello también se puede utilizar la culpa y la manipulación. Una vez más, esta actitud fomenta que el hijo o la hija sientan que no pueden hacer nada bien por ellos mismos y que nunca van a poder cumplir las expectativas. 7. Egocentrismo. Para estas madres, todo lo que importa son ellas mismas, todos los demás están para satisfacer sus necesidades. Además, están convencidas de la gran importancia que tienen en las vidas de sus hijos, creyendo que, si no fuera por ellas, no serían nada y así se lo hacen saber. 8. Competir con sus hijos. Las madres narcisistas a menudo se comparan con sus propios hijos y compiten por ser mejores. Frases como: cuando yo tenía tu edad ya había conseguido esto, o en esto no eres como yo, a mí se me da mucho mejor, se utilizan para hacer ver a sus hijos su superioridad. Consecuencias de tener una madre narcisista. Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que estos comportamientos tengan consecuencias muy negativas en los hijos de estas madres. En cuanto al apego, las madres narcisistas generan un estilo de apego inseguro en sus hijos. Las personas con este estilo de apego pueden tener dificultades para establecer relaciones de intimidad con los demás. Estas relaciones se suelen caracterizar por la desconfianza, el aislamiento, el control excesivo y la baja autoestima. Algunas de las consecuencias que pueden tener los hijos de madres narcisistas son: problemas de autoestima y sentimiento de inferioridad, suelen desarrollar sentimientos de inseguridad y baja autoestima. Creen que nunca serán suficientemente buenos, ni tan buenos como su madre. Dificultad para establecer relaciones, a menudo encuentran difícil establecer relaciones sanas con los demás. Desconfianza en sí mismo, suelen tener baja confianza en sí mismos, cuestionan sus ideas y opiniones. Falta de compromiso emocional, desarrollan una limitación emocional en la que evitan comprometerse emocionalmente con otras personas. Problemas de ansiedad, tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de ansiedad, ya que la madre no les proporciona la seguridad emocional necesaria para enfrentarse a las situaciones desafiantes. Pensamientos negativos,
Tienen pensamientos negativos acerca de sí mismos y de los demás, lo que puede llevar a una mayor propensión al aislamiento social. ¿Qué puedo hacer si tengo una madre narcisista? Puede ser muy complicado lidiar con una madre narcisista, pero hay algunas indicaciones que es importante que tengas en cuenta para manejar una situación así. Establece límites claros. Es importante establecer límites claros con tu madre y asegurarse de que los respete. No sientas culpa. Es habitual que las personas narcisistas culpen a los demás o les hagan sentir responsables de sus propios problemas. Es importante que no internalices esta culpa. Busca apoyo. Es fundamental buscar apoyo en amigos o en otros familiares que te escuchen, te entiendan y te ayuden a mantener una perspectiva saludable de la situación. Aprende a manejar la comunicación. Debes comunicarte de manera efectiva con tu madre, evitando discusiones y confrontaciones inútiles. Busca ayuda profesional. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a procesar tus emociones, manejar tu ansiedad, desarrollar habilidades para comunicarte con tu madre o trabajar en tu autoestima y autoconfianza, entre otras cosas. Si sientes que la relación con tu madre afecta a tu salud mental, es muy conveniente que busques la ayuda de un profesional. Link fuente: https://neurocenter.com/blog/madres narcisistas/almohadilla. Text igual a las por 120 madres por 120 narcisistas por 120 juzgan por 120 y o por 120, no por 120 conseguirás por 120 nada. Tipos de madres narcisistas. La madre negligente. No se ocupan de sus hijos, no les proporcionan orientación, apoyo emocional ni empatía. Descartan y niegan sus emociones. La madre absorbente. Trata de controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos. Toma todas las decisiones y los presiona sobre cómo vestir, cómo actuar, qué decir, qué pensar y qué sentir. Los hijos tienen poco espacio para crecer y alcanzar su plenitud individualmente. La necesitada emocionalmente no tiene idea de cómo manejar sus necesidades. Lleva sus emociones al descubierto y espera que sus hijos se ocupen de ellas, sin prestar atención a los sentimientos de estos hijos. La madre psicosomática usa las enfermedades y los dolores para manipular a los demás y para centrar la atención en ella. Si los hijos no responden, parecen malos y que no pueden ser amables con su madre. La madre perfeccionista orientada a los resultados. Lo que sus hijos logren en la vida es de primordial importancia. El éxito depende de lo que hagan, no de quién son. Espera que actúen al máximo nivel posible. Si no lo logran, se siente avergonzada y puede reaccionar con furia y rabia. La madre adicta. Algunos la adoran, pero sus hijos desprecian la máscara que representa para el mundo. Ver cómo los demás reaccionan ante ella los confunde, pues no les ofrece a ellos la misma calidez y carisma. Quieren que sus hijos encajen en su mundo social y se adapten a su molde. La secretamente malvada. No quiere que los demás sepan que maltrata a sus hijos. Tiene un yo público y un yo privado totalmente diferentes. Es capaz de anunciar en público: estoy muy orgullosa de mi hija, ¿verdad que es preciosa? Y luego, en casa, decir: realmente tendrías que perder peso. Cada persona es única, al igual que su experiencia. Si te olvidas de tus necesidades y deseos, tienes baja autoestima, tiendes a autosabotearte, te criticas y eres autoexigente, tienes sentimientos de culpa y vacío, puede que seas víctima de abuso narcisista. La terapia psicológica es fundamental para reparar este daño y para desensibilizar los mensajes que la madre narcisista implantó, aumentando la conciencia, reactivando el yo auténtico, recuperando los valores y ayudando a brillar con luz propia a quien sufrió los daños, concluyó el docente. Link fuente: https://3ubs.cities.mx/noticias/madres-sabes-si-eres-o-tienes- Otras características. Madres centradas en sí mismas. Una madre narcisista tiende a poner sus propias necesidades y deseos por encima de los de sus hijos y de su familia en general. Por ejemplo, puede insistir en que la familia vaya a un restaurante que a ella le gusta, ignorando las preferencias de sus hijos. O puede gastar dinero en lujos o cosas innecesarias para sí misma, ignorando las necesidades básicas de sus hijos. Madres centradas en sí mismas.
Una madre narcisista tiende a poner sus propias necesidades y deseos por encima de los de sus hijos y de su familia en general. Por ejemplo, puede insistir en que la familia vaya a un restaurante que a ella le gusta, ignorando las preferencias de sus hijos. O puede gastar dinero en lujos o cosas innecesarias para sí misma, ignorando las necesidades básicas de sus hijos. Inconsistentes en su comportamiento. Las madres con este problema pueden ser emocionalmente volátiles e inconsistentes. Un día pueden ser cariñosas y atentas, y al día siguiente pueden ser frías y distantes. Esta inconsistencia puede ser confusa y angustiante para los hijos. Además, muchas veces estos cambios son intencionados y los realizan para conseguir algo, para premiar o para castigar a los hijos, como una forma de chantaje emocional. Otras veces estas fluctuaciones, las menos, no involucran el conseguir algo, simplemente no tienen en cuenta cómo afecta esto a sus hijos y lo hacen porque les apetece, sin más, para mostrar su amor, por ejemplo. De ahí tanta confusión para los hijos. Exigentes. Las madres narcisistas a menudo tienen expectativas ilógicamente altas para sus hijos. Pueden exigir un rendimiento académico perfecto, o que sean los mejores en el área que a ella le interesa por diferentes motivos. También pueden esperar que sus hijos se comporten como adultos desde una edad temprana. No aceptan las críticas. Las personas con un trastorno narcisista de personalidad a menudo tienen dificultades para aceptar críticas o comentarios negativos. En las madres con este problema, no es diferente. Imagina que su hijo le sugiere a su madre que podría haber actuado de diferente manera en una situación. La madre podría reaccionar con ira o mostrarse a la defensiva, incluso desviar la culpa hacia su hijo, diciendo algo como, siempre estás en mi contra. Idealización y devaluación de los hijos. También pueden cambiar entre idealizar a sus hijos y devaluarlos por el mismo motivo. Un día elogian a su hija por ser la mejor estudiante de la clase, y al día siguiente pueden criticarla por no ser suficientemente buena. Utilizan a sus hijos en su propio beneficio. Las madres narcisistas pueden utilizar a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades, como, por ejemplo, quedarse con el dinero que le han regalado en Navidad los abuelos a su hija para comprarse unas gafas de sol. No respetan los límites de sus hijos. Normalmente, las madres con un trastorno narcisista no suelen respetar los límites personales de sus hijos. Por ejemplo, pueden leer el diario de su hija sin permiso, o insistir en pasar tiempo con ella incluso cuando la hija ha expresado la necesidad de pasar tiempo a solas o con sus amigos. Victimización. También pueden ir de víctima para ganar simpatía, atención y darse importancia. Por ejemplo, si se enfrentan a dificultades en el trabajo, pueden culpar a sus hijos y decirles, si no tuviera que preocuparme tanto por ti, podría concentrarme más en mi trabajo. Link fuente, http://epsiba-psicologia.es/madres-narcisistas-características-impactos-en-la-situación. Por ahora hemos concluido. Recuerda que nuestras madres siguen siendo seres especiales y teniendo nuestros mejores deseos de parte de nuestra bien amada revista, sin importar si sufrieron de narcisismo y de trastornos relacionados, y de si te afectaron muy seriamente, estimable psicotuber. Que todo te salga de lo mejor es lo que te deseamos. Que busques ayuda y que tengas calma, pues una madre narcisista te puede decir que eres el ombligo del mundo solamente porque te parí, así como eres la basura y la vergüenza de mis entrañas, solo porque se sintió eventualmente defraudada, y si no te encuentras con afectación por ello, sabrás reponerte, ni dejar que te afectes por ello. Sabiendo que tanto para uno mismo, como para algunos otros, somos valiosos por quienes somos. Psicobiografías. Ernst von Glaserfeld. Ernst von Glaserfeld, Múnich, 8 de marzo de 1917, Estado de Massachusetts, 12 de noviembre del 2010, fue un filósofo y cibernético teórico del constructivismo radical, profesor emérito de psicología en la Universidad de Georgia y profesor adjunto en el Departamento de Psicología de la Universidad de Massachusetts Amherst, miembro de la American Society of Cybernetics, Sociedad Estadounidense de Cibernética. Recibió el premio científico McCulloch
Memorial Award en 1991. Desarrolla su epistemología social, modelo de constructivismo radical, basándose en las teorías propuestas por Lev Vygotsky 1896-1934, la epistemología genética de Jean Piaget y la teoría de la percepción de George Berkeley, entre otros. Biografía: Ernst von Glaserfeld nace en Múnich, Alemania, en 1917, donde su padre estuvo destacado en la embajada austríaca en la corte de Baviera. Por descender de padres austríacos adquiere esa nacionalidad en su nacimiento. Sin embargo, un año más tarde, cuando se funda Checoslovaquia, su familia automáticamente recibe la ciudadanía checa, debido a que el domicilio oficial de su padre era en Praga, donde se ubicaba la propiedad de la familia von Glaserfeld. En 1927, tras pasar los primeros 10 años de vida entre Praga y Tirol del Sur, Italia, es enviado a Swoost College en Suiza, donde se gradúa en 1935 del programa de matura científica, certificado que se otorga en Suiza al finalizar la educación secundaria y que asegura que quien lo obtenga los estudios a nivel universitario, el tipo obtenido por el joven von Glaserfeld otorga mayor énfasis en los aspectos técnicos y científicos sin descuidar las artes. En los 2 años siguientes estudia matemática, primero en la Universidad de Zúrich y luego en la Universidad de Viena. Poco tiempo después de la invasión de Hitler en Austria, se muda a París con la esperanza de culminar allí sus estudios. Antes de recibir la residencia, no obstante, la propiedad de la familia es confiscada por los nazis, lo que lo deja sin fondos para continuar sus estudios universitarios. En 1939 se refugia con su esposa en Irlanda y sobrevive allí a la Segunda Guerra Mundial, desempeñándose como agricultor. A inicios de la década de los 40, sin embargo, continúa estudiando filosofía, lógica y psicología. Este país le otorga la ciudadanía en 1945. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, regresa a Italia en 1946, donde trabaja como periodista y colabora hasta 1961 en la Escuela Operativa Italiana del profesor Silvio Ceccato, en un proyecto científico del análisis artificial del lenguaje y traducción. Esta escuela de filosofía basaba sus argumentos en que los contenidos del pensamiento debían ser considerados como actividades y no se consideraba en la filosofía tradicional como objetos de conocimiento. La visión de la escuela se basaba en 4 operaciones fundamentales, a saber, diferenciación, figuración, categorización y correlación. En este sentido, Ceccato es considerado un visionario y un pionero al aplicar al principio cibernético la autoorganización en los dominios de la formación de conceptos y del lenguaje. El empleo con Ceccato era parcialmente remunerado, por lo que subsistió durante prácticamente una década trabajando simultáneamente como corresponsal extranjero acreditado de periódicos suizos y alemanes. A partir de 1959 y en forma ininterrumpida, Glaserfeld se ha desarrollado en áreas universitarias relacionadas con la investigación y la docencia. En 1962 se traslada a Estados Unidos, donde es designado director de un proyecto de investigación de lingüística computacional con un acercamiento progresivo al movimiento cibernético. Desde el año 1970 y hasta 1987 se desempeña como profesor de psicología cognitiva en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, donde investiga sobre las posibilidades de interacción con los primates, desarrollando un lenguaje de comunicación para este fin. Es profesor emérito de esa universidad desde 1987, aun cuando está retirado, continúa participando activamente como investigador asociado en el Scientific Research Institute, SRRI, en la Universidad de Massachusetts, en Arrowhead. En 1997, la Universidad de California obtiene un título
70 comienza a formular una epistemología conocida como constructivismo radical. Glaserfeld elabora este modelo basándose en la epistemología genética de Piaget y Vico en la teoría de la percepción de Berkeley. Aportes a la educación: cambio en los conceptos tradicionales, conocimiento, verdad, comunicación y comprensión. Situación de los términos: observar objetos exteriores, objetivos, aprendizaje por descubrir, construir, inventar, mundo experimental, viable, aprendizaje por descubrimiento, invención, conocimiento previo. También la teoría del procesamiento de la información: no existe transmisión del saber, el conocimiento es viable. Su perfil profesional: posiciones académicas alcanzadas, consultor y traductor oficial de la Escuela Operativa Italiana, investigador asociado, Centro para la Cibernética, Universidad de Milán, Italia, 1959-1960, y lo del traductor operativo, 1949-1959, jefe de la sección de idiomas extranjeros, jefe del Centro para la Cibernética, Universidad de Milán, Italia, 1960-1962, investigador principal, proyecto de investigación de idiomas amplificado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la investigación científica administrada por el Instituto Italiano de Información para la Ingeniería by the IDMI, Italian Institute of Engineering Information, Milán, Italia, 1973-1966. Director de investigación e investigador principal, Georgia Institute for Research and Things, GGA, 1966-1969. Investigadora asociada al Centro de Computación de la Universidad de Georgia, 1968-1969. Profesor asistente de Psychology, Universidad de Georgia, 1969. Investigadora asociada de comportamiento de primates, Yerkes Regional Primate Research Center, Atlanta, GA, 1971-1976. Miembro personal académico, interdepartamental de lingüística, 1971-1987. Consultor en desarrollo de idioma y condición, programas de actividades matemáticas, Georgia Follow Frog, Universidad de Georgia, 1972-1977. Profesor asociado de Departamento de Psicología, Universidad de Georgia, 1975-1979. Profesor de Psicología, Departamento de Psicología, Universidad de Georgia, 1979-1987. Profesor emérito, Universidad de Georgia, 1987. Profesor visitante adjunto, Departamento de Psicología, Universidad de Massachusetts, Sarin, 1987-1989. Miembro del Ajuste Científico Instituto Piaget, Lisboa, Portugal. Miembro de la Sociedad Científica Cibernética, investigador asociado Scientific Reasoning Research Institute, Universidad de Massachusetts, 1987-2010. Premios y honores obtenidos: profesor emérito, Universidad de Georgia, Estados Unidos, 1987. Premio Warren McCulloch Memorial, Sociedad Americana para la Cibernética, 1991. Doctorado honoris causa en Filosofía, Universidad de Klagenfurt, 1997. Por le Mérite Scientifique, Premio Mérito Científico, Universidad de Quebec en Montreal. Premio Gregory Bateson, Instituto Heidelberg para Investigación en Sistemas, 2005. Obras Ernst von Glaserfeld, cuenta con aproximadamente 266 publicaciones. Las pueden ser consultadas en el sitio oficial de este filósofo, el cual es alojado en el website de la Universidad de Viena, entre otras: Wissensprachung and Wirklichkeit, 1987, The Construction of Knowledge, 1987, Radical Constructivism, A Way of Knowing and Learning, 1995, Radicaler Constructivismus, 1996, The Construction of Knowledge, Contribution to Conceptual Semantics, 1987, Constructivism Stack Einstein Theory, Zuschalin Physics, 1998, Radical Constructivism Aiding Advising Evolving, 1998, Link fuente de Wikipedia. Y listo, los esperamos que continúen con la revista Psicotube, suscriban, comenten y queda más por desarrollar en este número. Chao, hasta pronto y seguimos.
cómo funciona el cerebro de los zurdos y otros datos curiosos que quizás no conozcas. De Emma Carlson. Se han dicho muchas cosas sobre lo que significa ser zurdo y si eso cambia el tipo de persona que somos, pero la verdad es algo así como un enigma. Mitos sobre la mano dominante aparecen todos los años, pero los investigadores aún no han descubierto qué significa ser zurdo. ¿Por qué la gente es zurda? La verdad es que todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que solo cerca del 10% de la población en todo el mundo es zurda, pero que no hay una división equitativa entre los sexos. Cerca del 12% de los hombres son zurdos, y solo el 8% de las mujeres lo es. ¿Por qué los zurdos se destacan en algunos deportes de élite más que en otros? Algunas personas se entusiasman mucho con la división 90/10 y se preguntan por qué no somos todos diestros. Pero la pregunta interesante es por qué nuestra disposición no se rige por el azar. ¿Por qué no hay una división 50 y 50? No tiene que ver con la dirección de la escritura a mano, ya que en ese caso la dominancia de la mano izquierda sería prevalente en los países donde sus idiomas se escriben de derecha a izquierda, lo que no es el caso. Incluso la genética es extraña, solo cerca del 25% de los niños que tienen dos padres zurdos también serán zurdos. Mala salud y muerte prematura. El ser zurdo ha sido vinculado a todo tipo de cosas malas. Con frecuencia se asocia la mala salud y la muerte prematura a la dominancia de la mano izquierda, pero ninguna de las dos cosas es cierta. Esto último se explica porque en el pasado mucha gente zurda era obligada a usar la mano derecha. Esto hace parecer, entonces, que había menos ancianos zurdos. Lo primero, a pesar de ser un titular llamativo, es simplemente falso. También abundan los mitos positivos. La gente dice que los zurdos son más creativos, ya que la mayoría usa el lado derecho del cerebro. Este es quizás uno de los mitos más persistentes sobre el efecto de la mano dominante en el cerebro. ¿Por qué los tenistas zurdos tienen más probabilidades de ganar Wimbledon? Pero no importa cuán atractiva sea, y quizás para decepción de aquellos zurdos que todavía esperan despertarse algún día con los talentos de Leonardo da Vinci, la idea general de que cualquiera de nosotros usa un lado cerebral dominante que define nuestra personalidad y la forma en que tomamos decisiones también está equivocada. Hemisferios izquierdo y derecho. Es cierto, sin embargo, que el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, y que el hemisferio izquierdo el lado derecho, y que los hemisferios tienen especialidades. Por ejemplo, el lenguaje es procesado normalmente un poco más en el hemisferio izquierdo, y el reconocimiento facial un poco más dentro del hemisferio derecho. Esta idea de que cada hemisferio se especializa en algunas capacidades se conoce como lateralidad cerebral. No obstante, las mitades no trabajan de forma aislada, ya que una banda gruesa de fibras nerviosas, llamadas cuerpo calloso, conectan los dos lados. Algo interesante es que hay algunas diferencias conocidas entre estas especializaciones entre los diestros y los zurdos. Por ejemplo, se cita con frecuencia que cerca del 95% de los diestros tienen un hemisferio izquierdo dominante. Esto se refiere al hallazgo de que la mayoría de los diestros dependen más de su hemisferio izquierdo para el habla y el lenguaje. Se asumía que lo opuesto sería cierto para los zurdos. Pero este no es el caso. De hecho, el 70% de los zurdos también procesa el lenguaje en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué el porcentaje es menor, y no a la inversa? Es algo que aún se desconoce. Investigadores han descubierto muchas otras especializaciones o asimetrías además del lenguaje. Muchas de estas están especializadas en el hemisferio derecho, al menos en la mayoría de los diestros, e incluyen cosas como el procesamiento facial, habilidades espaciales y percepción de las emociones. Pero estas no han sido estudiadas en profundidad, quizás porque los científicos han asumido incorrectamente que todas dependen de estar en el hemisferio que no es dominante para el lenguaje en cada persona. De hecho, esta suposición, más el reconocimiento de que un pequeño grupo de zurdos tienen un dominio cerebral inusual para el lenguaje en el lado derecho, hace que los zurdos sean ignorados, o peor, activamente evitados, en muchos estudios del cerebro, porque los investigadores asumen que, como con el lenguaje, se reducirán todas las demás asimetrías. Como algunas de estas funciones están lateralizadas, especializadas, en el cerebro, puede influir, de hecho, en cómo percibimos las cosas, y por ello pueden ser estudiadas con pruebas simples de percepción.
Por ejemplo, en el grupo de investigación de mi reciente estudio, les mostramos a un grupo de diestros y zurdos imágenes de rostros que fueron reconstruidas como para que una mitad de la cara mostrase una emoción, mientras que la otra mostraba una emoción diferente. Por lo general, la gente ve la emoción que se muestra en el lado izquierdo del rostro, y se cree que esto refleja la especialización en el hemisferio derecho. Esto está vinculado al hecho de que los campos visuales se procesan de tal manera que hay un sesgo en el lado izquierdo del espacio. Se cree que esto representa el procesamiento del hemisferio derecho, mientras que un sesgo hacia el lado derecho del espacio representa el procesamiento del hemisferio izquierdo. También les mostramos diferentes tipos de imágenes y sonidos para examinar varias otras especializaciones. Nuestros hallazgos indican que algunos tipos de especializaciones, incluido el procesamiento de rostros, parecen seguir el patrón visto para el lenguaje, es decir, más zurdos parecen tener preferencia por la emoción que se muestra en el lado derecho de la cara. Pero en otra actividad que se centró en los sesgos en torno a qué cosa le prestamos atención, no encontramos diferencias en los patrones de procesamiento cerebral para diestros y zurdos. Este resultado muestra que mientras que hay relaciones entre la dominancia de la mano y algunas de las especializaciones del cerebro, otras no la tienen. Los zurdos son totalmente centrales para nuevos experimentos como este, pero no solo porque pueden ayudarnos a entender qué hace que esta minoría sea diferente. Aprender qué hace a los zurdos diferentes podría ayudarnos también a resolver muchos de los misterios neuropsicológicos del cerebro. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Emma Carlson es investigadora de posgrado en neurociencia cognitiva de la Universidad Bangor, Gales, Reino Unido. Link fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-493313111. Y feliz Día del Zurdo de parte de nuestra bien amada revista. Uno atrae su suerte. Siempre se habla mucho de que uno atrae su suerte, de que existe la buena y la mala suerte, de que yo he tenido buena o mala suerte, o de que Dios, dioses o las fuerzas espirituales en las que solemos creer nos han abandonado y desfavorecido, pero en realidad, ¿qué es la suerte y si será cierto que uno en realidad la atrae? Definamos pues y tratemos de comprender un poco los distintos matices que podrían sobresalir acá hasta ahorita. Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. Eso define la RAE la suerte, siempre pensando que somos seres entre la libertad y destino y hay cosas que ocurrieron como definidos por sucesos de aparente azar y hasta desconocido, de intervención divina por así decirlos, por ejemplo el país o familia que nos ha tocado. Nacionalidad, definición física y de etnia, pues en eso hay un destino en el sentido que eso fue lo que nos tocó, no podemos cambiarlo, diferente a algunas otras circunstancias que no son destino, sino libre albedrío, y de lo cual nos toca responsabilizarnos a cada uno de nosotros. La suerte es un concepto subjetivo donde la probabilidad de algo que pasa poco, ocurre. Por ejemplo, si encuentras dinero en la calle, podrías considerarlo suerte. Sin embargo, desde la perspectiva de la probabilidad, es simplemente un evento aleatorio con cierta probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año es aproximadamente de 1 en 500.000. Aunque es un evento raro, la probabilidad existe y es cuantificable. Es menos probable que ganar la lotería de Navidad, pero más probable que ganar el Euromillones. Todos los eventos tienen probabilidades de ocurrir, algunos se pueden medir y otros no, pero todo es más o menos probable de ocurrir. La suerte es subjetiva, la probabilidad no. Link fuente: https://emoticono cara de disgusto//datademia, es//blog// que es la suerte almohadilla, text igual a la %20 suerte %20 es %20 un %20 concepto, algo %20 que %20 pasa %20 poco %12 %20 ocurre. Y text igual a por %20 ejemplo %12 %20 si %20 encuentras %20 dinero, con %20 cierta %20 probabilidad %20 de %20 ocurrencia. ¿Qué es la suerte? Todos sabemos de un modo u otro qué cosa es la suerte, aunque no siempre sepamos cómo definirla. A veces hablamos de la suerte para referirnos al azar, otras veces al destino y en ocasiones a la idea de que el universo conspira positiva o negativamente respecto a nosotros.
Pero, ¿qué cosa es realmente la suerte? Comencemos por explicar que la palabra suerte proviene de la voz latina sortis, que eran unos dados o huesecillos empleados para el reparto de los lotes de tierra. De allí proviene, también, lotería, con que premiaban a los soldados que cumplían su servicio en la antigua Roma. Estas parcelas eran del mismo tamaño, pero no de la misma calidad, así que, dependiendo de la suerte del soldado, podía tocarle un terreno fértil o un pedregal. De modo que, desde el inicio, la suerte es un nombre que damos al azar, a las circunstancias que escapan a nuestro control y no dependen en absoluto de nuestra preparación o nuestro esfuerzo. Así, al mismo tiempo, hemos decidido diferenciar entre dos tipos de suerte: la buena suerte, cuando el azar nos depara algo favorable, y la mala suerte, cuando ocurre todo lo contrario. La idea de azar no siempre ha sido la misma a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad romana se le atribuía el azar a la diosa Fortuna, y se la representaba ya con la típica rueda, emblema de lo que hoy puede estar arriba, y mañana abajo. Para los romanos, dependiendo del asunto específico que decidiera la suerte, pasaba en cambio a ser una decisión, o simplemente consecuencia de los buenos favores, de otros dioses y deidades. Marte, por decir un caso, regía los destinos de la guerra. En cambio, en tradiciones monoteístas como la judaica, y posteriormente, la cristiana, la voluntad de Dios era la fuente de todo lo que ocurre en el mundo. Suya era la decisión de todo lo que está dejado al azar, lo cual en el fondo significa que la suerte no existe, sino que todo es voluntad de Dios, quien opera, según esta mirada, a través de caminos incomprensibles para el ser humano. Como se verá, la suerte ha estado siempre vinculada con lo religioso o lo divino, es decir, con las fuerzas que no podemos vislumbrar, muchísimo menos controlar. De allí que también surgiera un aspecto supersticioso vinculado con la posibilidad de favorecer la suerte, o sea, de llamar la buena suerte y alejar la mala, a través de rituales, amuletos o códigos personales. Muchos de estos talismanes y emblemas sobreviven aún hoy. El trébol de 4 hojas y la herradura de caballo son símbolos de la buena suerte, cuya posesión supuestamente inclinaría la suerte a favor. Lo mismo ocurre con el número 7, o con los números primos. Mientras que el número 13, pasar bajo una escalera, romper un espejo o que un gato negro se cruce por nuestro camino, son capaces de traernos la mala suerte. La creencia en la suerte, en todo caso, es un asunto íntimo y que nada tiene que ver con la lógica, y que muchos interpretan como una forma de fe o de creencia mística que aún sobrevive en nuestras sociedades laicas y modernas. Otros, en cambio, prefieren ver en la suerte un mero asunto de probabilidades y estadísticas, operando en un sistema tan grande y complicado, que resulta imposible de predecir a pequeña escala. Link fuente, http://concepto.de/suerte/. La suerte es un encadenamiento de sucesos que es considerado como casual o fortuito. Quienes creen en la suerte, sostienen que las condiciones de vida pueden depender del destino o de la existencia y utilización de amuletos. Por ejemplo, tuve tanta mala suerte que, cuando llegué a la playa, se largó a llover. Marcelo tiene mucha suerte, ayer encontró mucho dinero en la calle. Julieta lleva un trébol de 4 hojas en su bolsillo para traer la buena suerte. La suerte y la superstición. La superstición sostiene que ciertos objetos o conductas, como una herradura, un trébol de 4 hojas, una pata de conejo, cruzar los dedos o tocar madera, traen buena suerte. Otras cosas, en cambio, generan mala suerte: un gato negro, romper un espejo, derramar sal o abrir un paraguas dentro de una casa. Y en ambos casos, la lista continúa. Uno de los puntos débiles de la superstición se aprecia al observar que cobra formas diferentes en cada cultura. Por ejemplo, los japoneses no dan ningún significado negativo a abrir un paraguas dentro de una vivienda, y, cuando lo hacen frente a una persona occidental, suelen sorprenderse ante su reacción. Muchos artistas, famosos y no tan famosos, realizan ciertas acciones antes de subirse a un escenario para que sus presentaciones sean exitosas. Desde rezar hasta lanzar un objeto contra una pared, buscan la protección de alguna entidad que les ofrende eso que su jerga no les permite mencionar: la suerte. El racionalismo. Para los racionalistas, la suerte no existe. Lo que se considera buena o mala suerte puede explicarse a partir de la aplicación de las leyes de la probabilidad. Si un balcón cae sobre una persona, esto no habla de su suerte. El deterioro que el edificio haya sufrido hasta el momento del accidente hace que la estructura se desprenda, independientemente de quien esté pasando por debajo. La razón también se opone a las falacias lógicas de los amuletos. Por ejemplo,
Si alguien que cree tener una camisa que atrae la buena suerte, encuentra trabajo el primer día que la usa en una entrevista, bien puede basarse en esa anécdota para intentar confirmar la veracidad de su superstición. Sin embargo, un racionalista siempre se inclinará por explicaciones que respondan a los principios de la estadística. Dado que creer en la suerte no daña a nadie, todos deberían ser libres de explicar aquellas situaciones aparentemente fortuitas como puedan y deseen. Además, así como ninguna persona puede probar que un amuleto cambió su suerte, no existe científico capaz de demostrar lo contrario de forma incuestionable. Otras consideraciones sobre la suerte. Existe una tendencia a creer que la suerte es producto de una serie de factores que podemos controlar, como ser el estado de ánimo y las decisiones que tomamos en torno a un cierto objetivo. Se dice que quien se mantiene positivo ante los desafíos y no deja de luchar hasta conseguir lo que busca, tiene más probabilidades de conseguirlo que aquel que duda y anuncia el fracaso aún antes de empezar. El primero atrae la buena suerte, mientras que el segundo, la mala. La suerte también puede estar vinculada a las creencias espirituales. Para los creyentes, ciertos rituales o prácticas, como rezar, hacen que fuerzas sobrenaturales incidan en el mundo físico y favorezcan la suerte. Sinónimo de tipo, género o especie. Otra acepción de la palabra suerte la define como un sinónimo de especie, género o tipo, y su uso no es muy normal en el habla cotidiana, sino que se suele encontrar en el lenguaje escrito. Por lo general, denota una cierta dificultad para hallar una comparación acertada. Por ejemplo, la oración, tomó unas cuantas flores y esbozó una suerte de centro de mesa, hace pensar que la calidad o el acabado del arreglo floral no convence al narrador, sea porque no es de su agrado o porque no goza de un aspecto muy definido. Link fuente, http://definición.de/suerte/. Habrá ocasiones en que te dirán que la buena o mala no existe y que la única variable existente se encuentra en nuestro cerebro, pero no creo, me da temor de pecar de psicologista o creer demasiado en el yo puedo solo porque manifesté gracias al secreto, o alguna de esas filosofías orientalistas de poca monta. Veamos lo siguiente. ¿Quién no ha visto personas a las que todo les va absolutamente bien en la vida y otras a las que les va todo rematadamente mal? Unas que sufren de constantes desgracias y otras a las que siempre les sonríe todo. Las que consiguen excelentes resultados en sus trabajos y negocios, así como en el terreno afectivo y en la vida en general, llaman poderosamente la atención de la gente que les rodea. Hasta el punto de ser catalogadas como personas con suerte, con buena estrella, y en el fondo, admiradas por creerlas con una personalidad mágica, un don misterioso, innato, del que sus admiradores carecen. Sin embargo, el éxito de quienes gozan de prestigio en su profesión, una salud de hierro, harto dinero, amor envidiable, etc., no tiene nada de misterioso y nada que ver tiene con la suerte. Porque ni la mala ni la buena suerte existen. Pero creer firmemente en ella impide evolucionar hacia una personalidad equilibrada y desarrollar las propias facultades para triunfar en lo que uno desea. Los que creen en la buena y en la mala suerte son, digámoslo claro, supersticiosos. Son los mismos que, para protegerse de cualquier infortunio, recurren a una serie de ritos tradicionales. O practican manías personales que les otorgan seguridad psicológica. Creen así ahuyentar los posibles maleficios. Desde los más trágicos hasta los más intranscendentes. Como esos que se atribuyen a los infortunados, graciosas paradojas como el que participaba en una competición, tenía tan mala suerte que corrió solo y llegó segundo. Pero existe un importante campo de investigación que demuestra que es realmente la superstición, y las negativas consecuencias que creer en la buena o mala suerte pueden acarrear en la evolución de la personalidad. Recompensa coincidente. B.F. Skinner hizo, probablemente, el primer experimento científico sobre la superstición. Lo descubrió un día que suministraba comida a una paloma cada 15 segundos. Al cabo de un rato, el ave empezó a comportarse extrañamente. Daba vueltas a su jaula en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mientras, el resto de las palomas también adquiría hábitos innecesarios. Unas estiraban el cuello hacia una esquina y otras movían repetidamente sus cabezas arriba y abajo. Sin embargo, ninguno de estos movimientos tenía efecto alguno. El alimento se les daba cada 15 segundos. Sin importar qué hicieran en ese momento. Aún así, las palomas se comportaban como si sus acciones hicieran aparecer la comida. Las palomas se volvieron supersticiosas. ¿Por qué? La explicación de Skinner fue muy sencilla. La primera vez que el alimento llegaba, la paloma estaba haciendo algo.
Si la pillaba moviendo la cabeza arriba y abajo, un hábito muy común en ellas, entonces repetía esa respuesta con más insistencia. La segunda aparición de la comida reforzaba aún más su movimiento de cabeza y el ciclo continuaba. Entonces Skinner argumentó que la conducta supersticiosa es el producto de una recompensa coincidente. ¿Qué es eso? No me digas que nunca has vuelto ex profeso a comprar lotería en la misma administración donde te tocó la última vez. Pues eso. La recompensa coincidente juega, por tanto, un muy importante papel en la superstición humana y, como veremos más adelante, en el desarrollo de la personalidad. Si un muchacho descubre un trébol de 4 hojas y poco después encuentra un billete de $5.000, bien puede creer que la papilionacia de 4 hojas trae buena suerte. Especialmente, si ha oído contar a los adultos el poder que a ésta se le atribuye. Y cualquier evento afortunado que le suceda en los días más inmediatos lo relacionará con el feliz hallazgo. Pero si no le ocurre nada bueno, ni él ni nadie advertirá el fallo del trébol. El sesgo del observador supersticioso es como escribir una autobiografía, nunca revela nada negativo del autor, salvo su falta de memoria. Esta tendencia confirma, además, la tesis de Oscar Wilde: solo me fío de las estadísticas que he manipulado yo. La gente está, por lo tanto, más propensa a correlacionar hechos en favor de la superstición que en detectar pruebas en contra. Es el deseo de controlar la incertidumbre que provoca lo desconocido y sus posibles peligros. Este prejuicio es aplicable a los seguidores de cualquier religión. Cuando entrevistan a los supervivientes de un accidente aéreo, por ejemplo, algunos insisten en que se salvaron porque rezaron. Pero les interesa ignorar que, seguramente, otros muchos viajeros adoptaron su misma actitud, y, sin embargo, no pueden testificar sobre el valor del procedimiento. Pero la recompensa coincidente funciona para los que se salvaron. Si se les razona que su sobrevivencia se debió a causas técnicas verificables o a la suerte de su ubicación en el aparato, es la cola del avión el lugar más seguro, no lo admitirán. Afirmarán que suerte es el seudónimo de Dios cuando Él no quiere firmar. En este sentido, Alex Rovira y Fernando Trías de Bes cuentan en su libro La buena suerte una significativa anécdota que ilustra en qué consiste la naturaleza de esta supersticiosa creencia. Gary Placer fue un famoso jugador de golf que comenzó su carrera en los años 50. Cuando finalizaban los años 90 estaba en posesión de un impresionante palmarés de éxitos. Un dato curioso: Gary Placer consiguió en su carrera 18 veces lo que en golf se conoce como hoyo en uno, embocar la bola en el hoyo con un solo golpe, algo tan inusual que hay muchos profesionales que no lo han logrado nunca en su vida. Cuenta la anécdota que cuando le preguntaban, ¿no cree que hay que tener mucha suerte para haber conseguido embocar con un solo golpe un total de 18 hoyos? Placer respondía, cargado de ironía: en efecto, yo siempre tengo suerte cuando juego. Sin embargo, lo curioso es que cuanto más practicaba, mejor suerte tengo. Con esta respuesta, el célebre jugador negaba que su éxito dependiera solo de la suerte. Él afirmaba que sus logros se debían esencialmente al resultado de un concienzudo entrenamiento, una dieta estricta, un trabajo perseverante y mucha dedicación profesional. ¿Cómo actúan los conseguidores? La realidad es que somos responsables de casi todo lo que nos ocurre. La buena o mala suerte no es otra cosa que la consecuencia de una serie de decisiones y elecciones que hacemos en el trabajo, en la familia, en el amor, en los negocios y en todo lo que intervenimos. La respuesta siempre está en nosotros mismos. No en el azar, ni en la buena o mala suerte. Si estamos frustrados en el trabajo y no somos capaces de plantearnos un cambio en este sentido, si la incompatibilidad con nuestra pareja es manifiesta y no nos atrevemos a liberarnos de ella, por miedo a la soledad, por conveniencias económicas o de otra índole. Si nuestro negocio no progresa y no nos atrevemos a hacer cambios en él por temor al fracaso, la culpa no hay que atribuirla a la mala suerte. Otras personas, en las mismas situaciones antedichas, corren razonables riesgos y desarrollan habilidades profesionales o sociales que propician lo que los supersticiosos llaman buena suerte o personalidad mágica. Gran parte del éxito en la vida de estos conseguidores es atribuible a excelente habilidad para tratar a la gente y ser particularmente sensibles a las necesidades de los demás. Capacidad de influir positivamente en su entorno y despertar lealtad hacia los otros. Invertir mucho tiempo en su vida afectiva, familia, amigos, relaciones sociales. Cultivar una alta autoestima y un buen equilibrio emocional, lo cual repercute en su buena salud, apenas conocen lo que es la ansiedad, el estrés o la depresión. No dejarse dominar por las preocupaciones inútiles.
Un estado de ánimo exultante y pletórico de energía, entusiasmo y confianza en lo que hacen. Encontrar un mayor o importante sentido a la vida. Mostrarse satisfechos de desarrollar su personal potencial y contribución a la sociedad. Los buenos resultados que los conseguidores logran en la vida son, aparte de otros factores, porque no son seres supersticiosos. No se prestan a esos juegos mentales con los que muchas personas se preparan por si los malos resultados se presentan, o incluso esperando que estos sucedan. No están influidos por supersticiones personales. Cuando algo bueno o malo les sucede, nunca creen que es porque tienen buena o mala suerte. No porque se encuentran en buena o mala racha. Los conseguidores logran mucho más éxito en todo que los demás, en todos los campos, porque creen en sí mismos y son más realistas que pesimistas. ¿Por qué? A pesar de la falta de evidencias sobre la influencia de la buena o mala suerte en la vida, se mantienen estas creencias. Se ha constatado que la gente, no necesariamente la más inculta, tiende, psicológicamente, a buscar argumentos que le confirmen sus teorías. Los creyentes en la astrología, por ejemplo, propenden a ver en la conducta de los demás únicamente aquellos rasgos, a veces, uno solo, que encajen en el perfil psicológico típico del signo zodiacal al que pertenecen. Pero ignoran todos aquellos que lo desmienten. Crean una realidad que cumpla con sus pronósticos. Actúan como aquel pintor abstracto que, ante la extrañeza de su modelo al contemplar la disimilitud del retrato con su fisonomía, le decía al tiempo que le entregaba el cuadro, «Ala, y ahora, a parecerse». ¿Por qué millones de personas leen diariamente los horóscopos? La ilusión de conocer las pautas que rigen sus vidas es lo que predispone a mucha gente a creer en la astrología. Y una de las razones más poderosas que apoya esta conducta es también la recompensa coincidente de la que habla Skinner. Los adictos a esta doctrina adivinatoria se impresionan de la precisión con que la astrología describe su personalidad. Usted es una persona amigable, aunque, a veces, se encuentre triste. Es, en efecto, una descripción que coincide con el carácter del lector y con el de casi todo el mundo. A los creyentes, tales coincidencias les reafirman más en su creencia, y, a los escépticos, las ambigüedades, más en su escepticismo. Unos y otros usan los argumentos a favor y en contra de muy distinta manera. Los adictos al horóscopo son más proclives a distorsionar las evidencias que ponen en tela de juicio la validez de su doctrina, porque el día de nacimiento es el crítico y no el de la concepción, o los planetas que supuestamente influyen en el carácter están tan tremendamente lejanos que cualquier posible influencia sería infinitesimal. Los escépticos, por su parte, aunque más predispuestos a contemplar objetivamente los acontecimientos, tampoco son absolutamente inmunes. Especialmente, cuando las previsiones para su signo les suenan a música celestial, ante su irresistible atractivo y privilegiada inteligencia, una persona encantadora se pondrá esta semana a sus pies. Aunque luego tengan que acudir al podólogo para que se cumpla el pronóstico. Las supersticiones son actividades que no tienen ningún efecto sobre los acontecimientos. Son absurdas e ilógicas. Pero existen debido a las recompensas coincidentes, a los prejuicios de la sociedad y a la escasa fe que muchas personas tienen en desarrollar una personalidad conseguidora. Las personas sometidas a tensión y riesgos constantes en los que interviene el azar, deportistas, artistas, empresarios, toreros, etc., tienen mayor predisposición hacia ellas. La superstición actúa como un mecanismo de defensa de la propia integridad. Y, aunque tal protección es tan eficaz como un preservativo hecho con redecilla para recoger el pelo, proporciona seguridad psicológica. Sin embargo, cuando estas manías aumentan en número, intensidad y frecuencia se convierten en un trastorno obsesivo-compulsivo que incapacita al supersticioso en su vida social. Ahí conviene tratarlo. No es aconsejable comportarse como ese quiromántico amenazado por un león, que sigue confiando más en las palmas de sus manos que en las plantas de sus pies. En realidad, y para que sirva a la mayoría de consuelo, casi todos, en mayor o menor grado, tenemos conductas supersticiosas. Cuando un periodista entró en el estudio de Niels Bohr, el científico que detalló la estructura y función de los átomos, advirtió una herradura que colgaba sobre la puerta. Le preguntó al físico si creía que ese objeto le traería suerte. El gran científico respondió, no creo en nada de eso, en absoluto. Me parece un disparate de lo más tonto. Pero me han dicho que una herradura trae suerte, aunque uno no lo crea.
Link fuente, http://3ubs.dia.eus/buena-023/0cuatro/01/buena-suerte-existe-663918.html. Lo que hay que tener en cuenta y tener cuidado es que hay que recordar que cuando algo depende de nuestra habilidad, la suerte mejora. Entre más experiencia y habilidad adquirimos, tener cuidado de que los que juegan de racionalistas científicos superiores, te van a decir que no existe o no creen en la suerte. Entonces no podrían ni comprar los números de las rifas de la escuela de sus hijos, o que piensan que ellos tuvieron poder alguno para elegir el sexo, etnia, cultura, país y nacionalidad o circunstancias sociales que les tocaron, o a lo mejor es por eso que estamos como estamos hoy en día con la cultura woke. Cuando uno le desea la mejor de las suertes a otra persona, es para que le vaya bien, porque se esforzó y ha trabajado. Pues muchas veces los seres humanos nos preparamos todo bien, pero nos va súper mal, que si se puede recomendar rituales o amuletos para una suerte o protección. Bueno, eso depende. ¿Qué tal si es católico cristiano y tiene una medalla milagrosa o un escapulario, se ha consagrado a la Virgen o a Cristo? Pues nada de malo hay en ello. Puede ayudar y servir de mucho, más si la persona ha hecho todo bien con objetos bendecidos apropiadamente y con una o más consagraciones bien cumplidas. ¿Qué tiene de malo asegurarse algo que de cualquier forma por azares de la vida nos puede salir mal, ya que perfectos no somos? Y con esto concluimos deseándote la mejor y mayor de las suertes en tu vida, estimable psicotuber. Recuerda que lo único riesgoso es cuando vas a uno de esos pseudo chamanes y demás que te pueden sacar el dinero por concederte una suerte de bendición o protección, y cuando ves que no sirvió, y que además te sacaron el dinero por demasía. Entonces en la presente ocasión determinarás que la mala suerte ahí sí fue elegida por uno mismo, pues. Y que al final la suerte te encuentre trabajando, como decía Edison. Cierre Revista Psicotube edición 8 año 9 mes de agosto de 2024. Hemos llegado al cierre de otra edición más de nuestra bien amada revista de Humanidades Psicotube. Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario, que contamos con grupo de Facebook, TikTok, PayPal en la cabecera del canal, en donde pueden seguir haciendo sus generosas contribuciones, página de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Y Dios mediante nos veremos en una edición más de nuestra bien amada revista el mes que sigue.